decíamos en matemática básica? Che, no existe ningún número real que elevado al cuadrado me dé como resultado negativo. Por lo tanto, esta ecuación en el conjunto de los números reales no tiene solución. Bueno, para tratar de resolver situaciones como las que se presentan en este ejemplo, es que se le da origen a un nuevo conjunto numérico llamado conjunto de los números complejos. ¿Qué viene a ser este conjunto numérico? Es un conjunto que no tira a la basura todo lo que se venía estudiando hasta el momento y que amplía los conocimientos incorporando situaciones que me permiten resolver, entre otras cosas, por ejemplo, ecuaciones de este estilo, ¿sí? Entonces, nosotros sabíamos que los números naturales eran los números que utilizábamos para contar, a partir del 1, el 2, el 3. Cuando ampliamos el conjunto numérico de los enteros, apareció el 0 y los opuestos de los naturales, pero todo lo que sabíamos de naturales seguía valiendo en enteros. Después aparecieron los números racionales, las fracciones o los números decimales, periódicos o con periodo cero, en donde aprendimos una nueva manera de operar, otra forma de hacer cálculos, pero que todo lo que sabíamos de los números hasta los enteros seguía valiendo, ¿sí? Y después aparecieron los números reales, que le dijimos que era el conjunto que completaba la recta numérica, ¿no? Donde tuvimos que aprender algunas cuestiones que tenían que ver con la potencia, con la raíz y algunas cositas interesantes. Aparecieron los números irracionales. Y con eso medio como que estábamos completos. Bueno, los números complejos vienen a solucionar este tipo de situaciones problemáticas, ¿no? Ecuaciones donde en el conjunto de los números reales no había solución. Este conjunto dice, che, vamos a brindar una herramienta que permita solucionar este tipo de problemas, pero que a su vez este nuevo conjunto numérico que se va a formar a raíz de este tipo de soluciones no deje atrás todo lo que se venía estudiando hasta el momento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un número complejo? Un número complejo es una expresión como la que aparece acá en la definición, ¿no? Formada por dos términos, en principio. Una expresión de la forma A más B por I, donde ese binomio, esos dos términos en los que aparece la letra A, la letra B y la letra I, representan a un único número complejo. Esa letra A y esa letra B representan números reales, cualesquiera, como si fuesen los coeficientes de un polinomio, ¿sí? ¿Y qué es esa letra I? Esa letra I es lo que se incorpora, llamada unidad imaginaria, lo que se incorpora a este nuevo conjunto de números que me va a permitir solucionar problemas como los que mencionamos al principio. Esa unidad imaginaria es un número, pero no es un número real, ¿sí? Porque si fuera un número real, ya sabemos cómo se escriben los números reales y cómo se opera con los números reales. Esta unidad imaginaria tiene la particularidad de que al ser elevada al cuadrado da como resultado -1, cosa que en los reales esto no pasaba, ¿sí? Entonces, si queremos dar una definición simbólica del conjunto de los números complejos, por lo general se lo suele denominar con la letra Z, ¿sí? Una forma de escribir al número complejo es usando la notación A más B por I, donde A y B son números reales y la I es la unidad imaginaria que tiene la particularidad de ser elevada al cuadrado igual a -1. ¿Por qué I al cuadrado es igual a -1? Vieron que originalmente yo dije que los complejos nacen para dar solución a problemas, por ejemplo, de este estilo, ¿no? X cuadrado igual a -1. Fíjense que X cuadrado igual a -1 en el conjunto de los números reales no tiene solución. En este nuevo conjunto, si la solución fuera X igual a Y, donde Y no puede ser un número real, si X igual a Y fuera solución de la ecuación, entonces esa solución elevada al cuadrado me tendría que dar -1. Y de esta manera agregamos una nueva componente al conjunto numérico que ya veníamos manejando, lo reescribimos de otra manera, de la forma A más BI, con la particularidad
que esa unidad imaginaria i elevada al cuadrado siempre va a dar como resultado -1. Esta forma de escribir a un número complejo recibe el nombre de forma binómica, por razones más que obvias, ¿no? Porque el número complejo, en este caso llamado z, está escrito como la suma de dos términos, ¿sí? Está escrito en forma de binomio. A la primera parte de ese binomio, hay esa letra A que representa un número real, esa primera parte se la llama parte real del número complejo y se lo simboliza con la sílaba re y entre medio, entre paréntesis, el nombre del número complejo, que en este caso es z, ¿sí? Y a la segunda parte de este binomio, que es bi, si yo me quedo solo con el coeficiente de la i, ese coeficiente b, que es un número real, recibe el nombre de parte imaginaria del número z. ¿Sí? Entonces, este número complejo escrito en su forma binómica tiene tres elementos. El número real a, que se llama parte real del número complejo. El número real b, que se llama parte imaginaria del número complejo. Y la unidad imaginaria i, que tiene la particularidad de que al estar elevada al cuadrado da como resultado -1. Ahora, si yo a ese número complejo de la forma a más bi le robo los coeficientes reales, o sea, me agarro el número a y me agarro el número real b, y me armo un par ordenado, primero la parte real y segundo la parte imaginaria, eso va a determinar un punto en el plano cartesiano, ¿sí? Ese punto tiene coordenadas cartesianas AB. Y ese punto se lo puede visualizar como un punto del plano o se lo puedes visualizar como una flecha o un vector o un segmento que comienza en el origen de coordenadas, en el 0, 0, y termina en ese punto del plano de coordenadas AB. ¿Qué son las coordenadas AB? Y bueno, la coordenada A es la parte real del número y la coordenada B es la parte imaginaria del número. Por lo tanto, los números complejos ya no los podemos visualizar en una recta, porque los números reales completaban la recta real. Ya no queda espacio para los números complejos en la recta real. Entonces necesitamos de un plano, de un plano cartesiano o de un plano llamado también plano de Argand, en donde en el eje horizontal, en el eje de las X, vamos a ubicar la parte real del número y en el eje vertical o eje imaginario vamos a representar a la parte imaginaria de ese número, es decir, la coordenada A en el eje X, la coordenada B en el eje Y. ¿Sí? Esas coordenadas determinan un punto del plano y ese punto del plano, si se lo une con el origen de coordenada, se forma una especie de segmento, vector, flechita, que sería la representación gráfica de ese número complejo. Entonces, por ejemplo, si tenemos este número complejo, este se llama Z1. Se podría haber llamado Alberto, pero bueno, se llama Z1. Este número complejo Z1 en su forma binómica viene expresado como -3 más i. Entonces, si yo tengo que identificar las partes de este número complejo -3 más i, ¿cuál sería la parte real y cuál sería la parte imaginaria de este número? Tendría que ser -3 y el i tendría que ser, el b de i tendría que ser 1. Perfecto. Acordate que la i es la unidad imaginaria, no forma parte de ninguna de las partes, ¿no? La Claro, parte... pero para darle un valor a b, le tengo Exacto. que poner 1. Exacto. El 1 es el neutro del producto, en los reales, en los complejos sigue siendo lo mismo, no podemos tirar al tacho todo lo que ya sabíamos. El coeficiente real que acompaña a la unidad imaginaria es 1. Entonces, este número complejo, Z1, tiene -3 de parte real y 1 de parte imaginaria. Estas dos partes forman las coordenadas cartesianas, es decir, con la parte real y la parte imaginaria me puedo armar un punto en el plano de coordenadas -3, 1. Si yo marco ese punto en el plano y después uno ese punto con el origen de coordenadas, tengo la representación gráfica del número complejo Z1. ¿Sí? ¿Se entiende cómo va la cosa? Me dan un número complejo en forma binómica,
Me robo la parte real y la parte imaginaria. La parte imaginaria, recuerden que es el coeficiente que acompaña a la unidad imaginaria. Me armo un punto en el plano, marco ese punto en el plano y uno el origen de coordenadas del 0, 0 con ese punto del plano a través de una flechita y esa flechita o ese vector es la representación gráfica de ese número complejo. ¿Hacemos lo mismo con este otro? ¿Con Z2? ¿Qué parte real y qué parte imaginaria tiene Z2? Parte La real parte un real, un medio y medio. parte imaginaria -3. Bien, si Exacto. ya tengo la parte real un medio y la parte imaginaria -3, ya tengo las coordenadas cartesianas del punto, ¿no? Sería un medio de la X y -3 de la Y. Bueno, acá en vez de decir un medio de la X y -3 de la Y, decimos un medio de la parte real, -3 de la parte imaginaria. Me voy al plano, marco el punto de coordenadas un medio -3, lo uno con el 0, 0 y ese vectorcito representaría el número complejo Z2. Así de simple. ¿Y este número complejo, Z3? La parte Menos real parte 4 de la real parte -4. real Sí, y 0 de parte imaginaria. claro, no hay parte imaginaria acá. ¿Se dan cuenta que la unidad imaginaria no existe, no está, no figura? ¿Eh? No figura significa que hay cero parte imaginaria. Ahora, Z3 sería un número real. ¿Estamos de acuerdo? Pero es un número real que se puede pensar como un número complejo. Se debe pensar como un número complejo, porque el campo de los números complejos absorbe o incluye a todos los conjuntos numéricos anteriores. Nosotros cuando estudiamos el conjunto de los números enteros decimos 5 es un número entero, pero no deja de ser natural porque ahora es entero. ¿Se entiende lo que quiero decir? Cuando nosotros estudiamos el conjunto de los números naturales dijimos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, así sucesivamente. Cuando nosotros estudiamos el conjunto de los números enteros, nos quedamos con todos esos naturales, agregamos el 0 y los opuestos de los naturales. Entonces el 5 pasa a ser un número entero, pero porque pasó a ser un número entero no dejó de ser un número natural. Bueno, acá lo mismo, el -4 es un número real, pero también se puede pensar como un número complejo, como un número complejo particular, ¿no? Porque su parte imaginaria es 0. Ahora, haciendo un poco de uso del sentido común. Si Z3 es un número complejo especial, porque en realidad es un número real disfrazado de complejos, ¿dónde se ubican los números reales? ¿Dónde se representan gráficamente los números reales? en el eje X. En el Claro, eje sobre el eje X. X. En el eje X. Entonces, si estuviésemos de acuerdo con todo lo que estamos diciendo, este número complejo tendría que caer en el eje de las X. Y sí, ¿qué coordenadas tiene? -4 de X, 0 de Y, es el número real -4. Pero si lo visualizo como un número complejo, sería un vectorcito o una flechita que arranca en el origen de coordenadas y termina en el número real -4. ¿Sí? Con lo cual no se contradice con lo que nosotros ya sabíamos de los números reales. Bien, más o menos hasta acá tenemos en claro cómo se conforma un número complejo, cómo se representa. Sí, ¿Qué perfecto. podemos hacer con los números complejos? Lo mismo que hicimos con los demás conjuntos numéricos que estudiamos en matemática básica. Primero me dicen quiénes son los elementos del conjunto, después me dicen qué operaciones podemos hacer con los elementos del conjunto y después me dicen qué propiedades tienen esas operaciones de los elementos del conjunto. Bueno, nosotros ya sabemos cómo son los elementos del conjunto. Son de la forma A más BI, donde A y B son coeficientes reales, llamados parte real y parte imaginaria, y donde la letra I representa la unidad imaginaria que tiene la particularidad de que al elevarse al cuadrado da como resultado -1. ¿Qué podemos hacer? Podemos comparar dos números complejos, es decir, estudiar si dos números complejos son iguales. Y para que dos números complejos sean iguales, medio como que el sentido común me lo dice, ¿no? Dos números complejos van a ser iguales si coinciden las partes reales y si coinciden las partes imaginarias. ¿Sí? Mirá el ejemplo con el que arrancamos.
Vamos a empezar con un ejemplo más simple, porque la verdad que este es bastante fulero como para arrancar. ¿Sí? Vamos a empezar con un ejemplo más simple. Si yo tengo el número complejo A más 5i y me dicen que esto es igual a 2 menos bi. Según esta definición que dimos de igualdad de números complejos, ¿cuánto tendrá que valer A y cuánto tendrá que valer B para que estos dos números complejos realmente sean iguales? A tiene La- que ser 2. Claro, la parte real tiene que ser igual a la parte real, ¿no? Entonces A tiene que ser 2. Y la parte imaginaria tendrá que 5. ser igual a la parte imaginaria, ¿no? Ojo, ¿eh? ¿Cuánto tendrá que valer la parte imaginaria? Menos 5. Claro, porque 5 tiene que ser igual a menos b. Acá la parte imaginaria es menos b. Ojo, ¿eh? Entonces b tiene que valer menos 5. Si a vale 2 y b vale menos 5, estos dos números complejos son iguales. ¿Sí? Bien, este ejemplo estaba un poco más lindo como para arrancar. Ahora veamos el que está presentado acá. Esta porquería tiene que ser igual a esta porquería. Según la definición, ¿qué se tiene que cumplir? Que la parte real tiene que ser igual a la parte real y la parte imaginaria igual a la parte imaginaria. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay un montón de letras acá, así que definamos cuál es la parte real de este número. X más 2. Bien, la parte real de este número es x más 2. ¿A quién tiene que ser igual esa parte real? A la parte real de este otro. ¿Qué parte real tiene este segundo número? Menos 2xy. Y tiene unidad imaginaria, no puede ser parte real. Ah, no, perdón, sí, es verdad. No tiene parte No real. tiene parte ese real, o término. sea que ¿cuánto vale? 0. 0. 0. Bien. Entonces, según la definición que dimos, la parte real del primer número tiene que ser igual a la parte real del segundo. ¿Qué conclusión sacamos de acá? Que X debe ser menos 2. Exactamente. Bien. ¿Y ahora qué hacemos? La parte imaginaria del primer número es 7, ¿no? Sí. Y la parte imaginaria del segundo número Es 1 y menos 2x. y menos 2x. Y Perfecto. menos 2x, sí. ¿No? Sacamos factor común y de acá. ¿Están de acuerdo? Esto sí, en las operaciones siguen valiendo las propiedades de los reales. Tengo y parte imaginaria menos 2x parte imaginaria. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de acá? Que el resultado de la ecuación imaginaria del segundo debe dar 7. Bien, o sea que 7 tiene que ser igual a y menos 2x. Ah, pero nosotros ya sabíamos cuánto valía x. Menos 2. O Menos sea 2. que y tiene que ser igual a y más 4 igual a 7. Menos 2. 3. Sí. Perfecto. Y tiene que valer 3. ¿Sí? Bueno, este es un ejemplo bien feo de para qué podemos usar, entre otras cosas, esta operación igualdad de números complejos. ¿Sí? Los números complejos pueden venir escritos así, medio estrambóticos como estos dos, y la operación igualdad me dice, che, si vos querés que dos números complejos sean iguales, las partes reales tienen que ser iguales y las partes imaginarias también. ¿Sí? Así que la x tenía que valer menos 2 y la y tenía que valer 3 como recién acabamos de deducir. Bien, ¿qué otra cosa podemos hacer con los números complejos? Sumarlos. ¿Sí? Podemos sumarlos. Y la suma es bastante natural. ¿Eh? Natural en el sentido de que cada parte se suma con cada parte. Es decir, las partes reales se van a sumar con las partes reales y las partes imaginarias con las partes imaginarias. Es decir, si yo tengo dos números complejos escritos en su forma binómica, el resultado va a ser un nuevo número complejo escrito en forma binómica donde el resultado de esa suma va a ser la suma de las partes reales, me va a dar la nueva parte real del número.
y la suma de las partes imaginarias me va a dar la nueva parte imaginaria del resultado de la suma. ¿Qué me daría en este caso? En este ejemplo. 4 más 5 medios, sí. 4 más 5 medios de i, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Al 5, que es la parte real del primero, lo sumamos con el menos 1, que es la parte real del segundo, y al 2, que es la parte imaginaria del primero, lo sumamos con el 1 medio, que es la parte imaginaria del segundo. Cada cual con su correspondiente, ¿sí? La parte real más la parte real nos da 4, la parte imaginaria más la parte imaginaria nos da 5 medios. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Así como definimos la suma, la resta no hace falta decir cómo se restan dos números complejos, es exactamente en el mismo sentido que la suma. Y además, nosotros en matemática básica dijimos que la resta entre dos números A y B, A menos B, se puede expresar como la suma del primero más el opuesto del segundo. Si bien todavía no definimos opuesto de un número complejo, el concepto de opuesto de un número complejo es el mismo que el de opuesto de un número real, ¿sí? Así que sumar o restar en este caso va a ser indistinto. Bien, ¿qué pasa con el producto? Bueno, acá para los fanáticos de la distributiva tengo una buena noticia. El producto de dos números complejos escrito en forma binómica se resuelve como si aplicásemos la propiedad distributiva, ¿sí? El único cuidado que tenemos que tener es que cuando yo empiezo a multiplicar cada parte con cada parte, en algún momento la parte imaginaria y la unidad imaginaria van a multiplicarse con otra parte imaginaria y otra unidad imaginaria, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos de los números reales que el producto de dos números iguales es ese número al cuadrado, ¿no? Entonces, el producto de dos unidades imaginarias va a ser la unidad imaginaria al cuadrado. Pero por definición ya sabemos que la unidad imaginaria al cuadrado vale menos 1. Entonces, cuando yo haga la distributiva en el producto de dos números complejos, el único cuidado que tengo que tener es que cuando aparezca la unidad imaginaria al cuadrado, tenga la precaución de cambiar esa unidad por menos 1. Acá tienen una definición escrita en forma general. La verdad, yo les digo honestamente, no sé para qué la escribí, porque nadie se va a acordar de esto. ¿De qué nos vamos a acordar todos? De hacer la distributiva entre los dos números complejos, cada parte con todas las demás, y cuando aparezca un i cuadrado, cambiar eso por menos 1. ¿Vamos con este ejemplo? Una distributiva, todos contra todos. Voy a tener que multiplicar el 2 con el menos 3 y el 2 con el 2i. 2 por menos 3 es menos 6 y 2 por 2i es 4i. Bien, listo, ya está la parte real del primero. Ahora voy con la parte imaginaria del primero con los demás. El i con el menos 3 y el i con el 2i. El i con el menos 3 es i por menos 3, menos 3i. Y el i por el 2i Menos es 2 2 y al cuadrado. i al cuadrado. Bien, cuidado que i al cuadrado lo tengo que cambiar por menos 1. Entonces me quedan limpio. El menos 6. Acá tengo 4i menos 3i, directamente puedo poner una i. Sí. Y acá tengo 2i cuadrado. O Puedo sea, poner 2 menos 1. por menos 1. ¿Y cuánto da 2 por menos 1? Menos 2. Menos 2. Y con el menos 2 con el menos 6, Menos 8. tengo menos 8 partes reales y Ujú. una parte imaginaria. ¿Sí? Así vamos a multiplicar a los números complejos. Todos contra todos. Cuando aparezca el i cuadrado lo cambio por menos 1 y después cada cual se asocia y se suma con su correspondiente. El real con el real, el imaginario con el imaginario y todos felices y contentos llegamos a esta conclusión. ¿Sí? ¿Voy muy rápido? No, profe. No, como que no tiene demasiado nuevo esta primera parte de las operaciones.
son cosas que ya conocemos de matemática básica y aparecen estas cositas nuevas, ¿eh? No nos tenemos que olvidar nunca de que cada vez que aparezca el i cuadrado lo cambiamos por -1 y con eso vamos a tener todos los problemas resueltos. Bien, cuando yo vaya a efectuar la división entre dos números complejos, nosotros en matemática básica dijimos que la división entre números reales es casi siempre posible. ¿Cuándo no es posible la división entre dos números reales? Cuando el denominador es 0. Exactamente. Yo no puedo dividir por 0 en el conjunto de los números reales. Bueno, en el conjunto de los números complejos tampoco. ¿Sí? Entonces, la división entre dos números complejos la vamos a poder efectuar siempre, siempre que el dividendo o el denominador no sea 0. Eso por un lado, igual que en el conjunto de los números reales. Nosotros en el conjunto de los números reales también dijimos, medio como al pasar, que dividir un número con otro es equivalente a multiplicar el primero con el inverso del segundo. Que todos los números reales tenían un inverso y el único que no tenía inverso era el 0. Bueno, en los números complejos también podemos afirmar lo mismo. Todos los números complejos menos el 0 va a tener un inverso. Entonces, dividir un número W con otro número complejo Z es lo mismo que multiplicar el número W por el inverso de Z, siempre y cuando Z no sea 0. ¿Sí? Ahora, en el conjunto de los números reales dijimos que un número multiplicado por su inverso da 1. Bueno, en el conjunto de los números reales también. Y en realidad no solo va a pasar eso, sino que como los números complejos absorben a los números reales, todas las propiedades algebraicas que definimos para la suma, el producto y el cociente de números reales se trasladan automáticamente al conjunto de los números complejos. ¿A qué me refiero con estas propiedades algebraicas de las operaciones? No sé si ustedes se acuerdan, vimos al principio de la cursada de matemática básica la propiedad asociativa de la suma, la conmutativa de la suma. Había un elemento neutro para la suma que se llamaba 0. Cada número real tenía su opuesto de manera tal que cuando yo un número lo sumaba con su opuesto me daba 0. Había un neutro en la multiplicación que era el 1. Todos los números reales distintos de 0 tenían inverso. Valía la conmutativa del producto, la asociativa del producto, la propiedad distributiva. Bueno, todas esas propiedades siguen valiendo en el conjunto de los números complejos. Siguen valiendo las propiedades algebraicas. Entonces, si todo número complejo a más bi que no sea 0 tiene un inverso, el producto de un número complejo por su inverso me tiene que dar 1. El problema, ¿saben cuál es? Es que esta es la definición del inverso de un número complejo. Entonces, si a mí me dan, por ejemplo, el número complejo z igual a 3 más 5i. Este número complejo no es 0. Si no es 0, tiene un inverso. ¿Quién es el inverso de este número complejo z? Toda esta porquería que está acá. ¿Sí? En donde a es la parte real y b es la parte imaginaria. Entonces, el inverso de este número z, ¿quién va a ser? La parte real, 3, sobre la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Menos, así se define el inverso de un número complejo. La parte imaginaria, b, 5, sobre a al cuadrado más b al cuadrado, i. Porque tiene que ser otro número complejo el inverso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto es 9 y 25, 34. Entonces, dado este número complejo, su inverso es este. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que hacer la división entre dos números complejos, z dividido w, tendríamos que hacer z por el inverso de w. Y el inverso de w lo tendríamos que calcular recordando esta fórmula.
Una vez que yo encuentro el inverso de W, que va a ser otro número complejo, tengo que hacer el producto. Y ya sabemos que el producto se hace la distributiva, ¿no? Todos contra todos. Con la precaución de que cuando aparezca el I cuadrado pongamos un -1. Bien, esa sería la forma de dividir dos números complejos, ¿sí? Y yo te voy a mostrar otra que es mucho más agradable, más amigable. No te voy a decir el por qué, pero después te vas a dar cuenta que es mucho más inmediata y no hace falta ocupar espacio en la memoria para recordar cómo se construye el inverso de un número complejo. ¿Y en qué consiste esta fórmula o esta nueva estrategia para dividir dos números complejos? Mira, yo acá tengo un ejemplo donde tengo que dividir al número complejo 2 más i por el número complejo 5 menos 3i. ¿Sí? Fíjate que a esa división yo la estoy multiplicando por una fracción. A esta división la estoy multiplicando por una fracción. Como esta fracción tiene el numerador y el denominador iguales, en realidad la estoy multiplicando por 1. Es decir, que a esta fracción 2 más i sobre 5 menos 3i la estoy multiplicando por 1. Este 1, ¿cómo me lo construí? Agarré la misma parte real y la misma parte imaginaria del denominador, solo que le cambié el signo a la parte imaginaria. Fíjate, el A sigue siendo el mismo, pero el B ahora es el opuesto del que tenía originalmente. Acá B valía -3, acá puse +3. ¿Sí? Si yo tengo un número complejo, A más BI, y a ese número complejo le cambio el signo a la parte imaginaria, lo que estoy construyendo es lo que vamos a llamar conjugado de Z en este caso. ¿Sí? ¿Cómo se construye el conjugado de un número complejo? Se deja la misma parte real y se le cambia el signo a la parte imaginaria. Entonces, una estrategia para poder dividir números complejos es multiplicar a esa fracción por otra fracción armada con el conjugado del denominador. ¿Sí? ¿Por qué hago todo esto? Y bueno, porque al multiplicar por otra fracción en donde en el numerador y en el denominador esté el conjugado del denominador, arriba me queda un producto de números complejos, ¿no? Que ya sabemos cómo se hace. Y abajo me queda un producto de números complejos, que ya sabemos cómo se hace, ¿sí? Y hay una propiedad que no la puse en esta presentación, pero sí la van a encontrar en el apunte, que dice algo así. Si el número complejo z es a más bi, con el conjugado de z lo vamos a simbolizar poniéndole una rayita arriba. ¿Sí? La rayita arriba del nombre del número significa conjugado de z, donde tenemos que cambiar la parte imaginaria. Y el producto de un número complejo con su conjugado va a dar como resultado siempre la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Esta demostración es bastante simple de hacer porque defino a dos números complejos cualesquiera, hago las distributivas y voy a llegar a esta cuenta. Bien, ¿qué ventaja tiene esto? Que el producto de complejos conjugados da como resultado un número real. ¿Sí? Por lo tanto, como yo multipliqué en el numerador y en el denominador por el conjugado de este número 5 menos 3i, este producto de acá abajo me va a dar como resultado un número real. Por lo tanto, ya no voy a tener en el denominador un número complejo. Entonces, esta estrategia de multiplicar por el conjugado arriba y abajo hace que resuelva la división de dos números complejos sin la necesidad de recordar la definición de inverso de un número complejo. Solo sabiendo cómo se multiplican los números complejos, la cuentita sale fácil, de manera inmediata. ¿Se animan a hacer estas distributivas y decirme cuánto da esta división de números complejos?
Si alguno no se anima a decirlo, lo puede escribir en el chat también. Yo hago esta pausa, este silencio, para que vayan haciendo las distributivas en sus carpetas. Y de paso, sigo los consejos de mis maestros que me dijeron que hablo mucho. Así que me voy a callar un poco. Queda 7 a mí me... más 11i arriba, ¿puede ser? A sí, a mí ver. me dio lo mismo. Ah, si ya son dos que le dio lo mismo, confío ciegamente A en mí ustedes. también. Fíjense que el Y 3 abajo y 34. cuadrado, ¿en qué se convierte el 3 y cuadrado? 3 por i Menos cuadrado. 3. Menos 3. Así que el menos 3 lo puedo juntar con el 10 y da 7. Bien. Y partes imaginarias tenemos 6, 5, 11. Y en el denominador, ¿qué tenemos? 25 y 9. Más 9. 34. Reparto el denominador para cada parte. Y a la segunda le pongo la unidad imaginaria. Bien, bien. Perfecto. Esta es una forma directa, fácil, de multiplicar a los números complejos. ¿Cómo? Multiplicando arriba y abajo por el conjugado del número complejo. ¿Sí? Fíjense que lo que yo hice después de hacer todas las distributivas fue repartir el denominador para que se quede bien en evidencia cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria del número complejo, ¿sí? Porque el denominador es 34. Lo que hice con ese 34 fue asignarle el denominador a 7, que es la parte real del numerador, para que me quede 7 sobre 34 como parte real del resultado. Y asignarle el 34 a la parte imaginaria del numerador para que me quede 11 sobre 34 como parte imaginaria del número complejo resultado de esta división. ¿Sí? Bueno, les doy 2 minutos para que hagan la misma cuenta, pero usando la definición de inverso. A lo que voy es lo que planteé al principio del ejercicio. ¿Cuál es la idea? Al número 2 más i, en lugar de dividirlo por 5 menos 3i, lo que les propongo es que piensen en 2 más i por el inverso de 5 menos 3i. Y hay que usar esta definición. Entonces, convertir este cociente en un producto. Primero hay que saber quién es el inverso de 5 menos 3i en forma binómica, ¿no? Y después hago todas las distributivas. Deberíamos llegar a este mismo resultado. Les doy un minutito para que piensen en hacer el ejercicio usando la definición. Y los escucho, a ver a qué conclusión llegamos. ¿Pudieron armar el inverso de 5 menos 3i? Sí. ¿Y qué les Creo. dio? ¿Qué les dio el inverso de 5 menos 3i? 5 sobre 34 menos 3 sobre 34i. ¿Menos 3 sobre 34? Más 3 sobre Ah, porque Más. fíjate que acá la fórmula del inverso dice menos b sobre este denominador. Y b vale menos 3. Ojo con eso, ¿eh? La fórmula del inverso dice a
sobre a cuadrado más b cuadrado menos b sobre a cuadrado más b cuadrado. Y b en este caso es menos 3, así que con este menos menos me va a terminar quedando un más, ¿no? 5 sobre 34 más 3 sobre 34i. Ahora me queda un producto. Y ya sabemos cómo se hace el producto, ¿no? Hago la distributiva de todos con todos. Y cuando aparezca i cuadrado, cambio por menos 1. Y si hicimos bien las cosas, nos va a dar, obviamente, como resultado 7 sobre 34 más 11 sobre 34i. ¿Sí? Esta forma de dividir a los números complejos, que es multiplicar por el conjugado, en realidad está medio como metida la definición de inverso, pero ahí medio de contrabando. Sin querer queriendo, estamos haciendo aparecer al inverso de un número complejo en este cociente, pero bueno, de una manera más amigable, donde no tengamos que recordar de forma automática o de memoria esta fórmula del inverso. Entonces, de ahora en adelante, si a mí me hacen dividir dos números complejos, ya saben que podemos buscar el inverso del denominador y hacer el producto. Tenemos que recordar la fórmula del inverso de un número complejo, o directamente podemos multiplicar numerador y denominador por el conjugado del denominador y de esa manera vamos a llegar al mismo resultado. Bueno, ¿hacemos unos ejercicios como para ir practicando? Se los dejo, son 5 creo. Estos 5 ejercicios nos tomamos unos minutitos. Son de las primeras operaciones que vimos, ¿sí? Suma, resta, multiplicación, alguna división. Aparece una potencia ahí en el medio, como para ver cómo se las ingenian. Vale lo mismo con el conjunto de los números reales. Y chequeemos qué resultados fuimos obteniendo en cada caso y hacemos una breve puesta en común. 5 minutos, hacemos estos 5 ejercicios. Cuando los tienen me avisan y vamos corrigiendo.
¿Cuánto les dio el primero? A mí me dio menos i. A mí también, che. ¿Al resto? Menos I. Bien. Menos I. A mí ¿Alguna también. duda? ¿Algo que no haya salido? ¿Algo que haya que aclarar? ¿El segundo qué les dio? 10. 10. Bien. ¿Alguna observación pueden hacer del segundo? Tendría una parte compleja de 0 por I, ¿no? Bien. ¿Qué particularidad notan entre estos dos números? El signo de los imaginarios es Es el inverso. conjugado. Exactamente, son conjugados. Y fíjense una cosa, sumaron dos números conjugados, dos números complejos conjugados. ¿Y qué nos dio como resultado? Un número real. Y esto va a pasar siempre. ¿Por qué? Porque las partes imaginarias son opuestas. Entonces cuando las vayamos a sumar, se me van a hacer cero siempre las partes imaginarias. ¿Sí? La suma de números complejos conjugados siempre va a dar como resultado un número real. ¿Sí? Iba a poner igual a R, no, pero da como resultado un número real. Llamémosle, no sé, K, que es un número real, que sería sumar dos veces la parte real. Vamos a ponerlo como corresponde entonces, ¿no? Parte real más parte real, dos veces la parte real. ¿Sí? Bien. ¿Qué les dio? El 3. No sé si llegaron. Menos 3 más 2 I. Menos. A mí me 5 dio más menos 2. 5. Menos 5 Ay, más 2. acá tenemos una disparidad, che, ¿eh? A mí Menos me dio 5 más menos 2, sí. 5 más 2, sí. Habrá que ver en qué distributiva metimos la pata, ¿no? A chequear las cuentitas, ¿sí? ¿Hace falta que lo haga? No encaro, si no, ¿eh? Cuando hacemos las distributivas tengo 1/2 por menos 8, 1/2 por 2i, tengo menos 4 más i. Y acá tengo que hacer i por 1, i por i. ¿Cuánto da i por i? Menos 1. Menos 1. Da i cuadrado, directamente pongo menos 1. Así que fíjense, partes reales tengo menos 5. Y partes imaginarias tengo 2. No Así sé que... por qué al menos 4 en vez de restarle 1 le sumé 1. No sé por qué motivo. Ahí está el error. Porque el i cuadrado, acordate que es i por i cuadrado, y que i cuadrado vale menos 1. No, sí, Bien. o sea, lo anoté como menos 1, pero después le Después hiciste sumé con la 1 en vez cuenta, de ya te restarle. entendí. Claro. Bien, bien, bien. Bueno, fue una distracción. Perfecto. ¿Y el 4 qué les dio? 29. 29. Sí. Es el producto de complejos conjugados, ¿no? Así es. 29. ¿Y yo qué puse? 41. No, no da 41. Estaba endrogada, no drogué. Puse otro ejercicio. Da 29. ¿Alguien me puede explicar por qué puse 41? Porque esto es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, ¿no? El producto de complejos conjugados da la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Es decir, 25 más 4. 29. ¿Sí? No daba 41. No sé qué me pasó. Bien. Habría otro ejercicio que sería 4 en vez de 2 y da 40. Seguro fue eso. ¿Que vos decís que pensé en otro ejercicio? Sí, es posible porque acá tengo mis apuntes y escribí cualquier cosa menos lo que tenía que escribir. Escribí otra cosa. Bien, ¿y el último, che? 0. El último, primero me dio 0 y después lo hice de otra forma y me dio 3/5 más 1/5 i. Mira, vamos a usar un poco el sentido común. Es una división entre dos números complejos, ¿no? 1 más i al cuadrado sería el numerador y 2 menos i sería el denominador. Sí, claro, sí, pensé eso al Bien. principio.
Entonces, en primer lugar, ¿qué tendríamos que hacer? Ver quién es el numerador, ¿no? La Ujú. potencia. Es 1 más i al cuadrado. Bien. A mí me dio menos 2/5 de la parte real y más 4/5 la parte imaginaria. Bueno, ahora lo vamos a chequear. Vamos por parte, dijo Jack el Destripador. El numerador este es un número complejo que está elevado al cuadrado. No sabemos quién es la parte real y quién es la parte imaginaria de este número complejo. ¿Estamos de Ujú. acuerdo? Sí. Bien. ¿Y si usamos distributiva ahí? Ay, ¿a qué te referís con distributiva? ¿Hacer así? Y... No, tipo, ponerlo... Va, sí, no sé si se pone Si así haces también. así, Es... estás en riesgo de peligro de muerte. No, no se ¿Se puede, distribuye. No, no se se puede puede. volver a escribir como 1 más i por 1 más i arriba? Ah, eso sí, es la Ah, definición. eso decía yo. Ah, bueno, pero no es la distributiva, ojo, ¿eh? Eso Y, sí, pero ahí no se hace distributiva. acá sí, pero acá Ah, no. bueno. Ah, Acá tenemos el cuadrado de un binomio. El cuadrado de un binomio. Esta nos cansamos de verla en matemática básica. Que Ah, decía que era qué el cuadrado del bolonqui. primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. O si querés, hacerte todas estas distributivas. Pero es el desarrollo del cuadrado de un binomio. Si valían los reales, valen los complejos. No vamos a cambiar las reglas del juego. Si yo hago todas estas distributivas, me va a quedar 1 al cuadrado más 2 por 1 por i, 2i, más i cuadrado. ¿I cuadrado vale menos 1? Tiki, 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 tiki. ¿Se va el 1 con el menos 1? queda 2i. Bien, entonces en el numerador tengo 2i. Y en el denominador tengo 2 menos i. Ahora ya sé quién es el cociente. ¿Entre qué números es el cociente? ¿Sí? Alternativa 1. A 2i multiplicado por el inverso de 2 menos i. Alternativa 2. Multiplicar por el conjugado de 2 menos i. ¿Cuál sería el conjugado de 2 menos i? 2 más i. 2 2 más más i. i. Arriba y 2 más i abajo. ¿Está bien? Lo que estamos haciendo es racionalizar el denominador, porque al generar el producto de complejos conjugados hacemos que aparezca un número real en el denominador, que era lo que hacíamos con las raíces, cuando racionalizábamos, que no queríamos que nos quedara una raíz cuadrada, una raíz cúbica, una raíz en el denominador de una fracción. Bueno, acá lo que estamos haciendo es multiplicar por conjugados para que en el denominador no me quede un número complejo, me quede un número real. Bueno, y ahí vamos con las distributivas. Abajo ya sé que me va a quedar 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. El denominador va a ser 5. Así que el que tiró ahí la respuesta con quintos estuvo bastante acertado. Vamos arriba. 2i por 2, 4i. Cortita la distributiva. ¿Y 2i por i? 2i al cuadrado. ¿Y cuánto da 2i al cuadrado? Menos Menos 2. 4. Exacto. Ah, sí, menos 2. 4i menos 2 sobre 5. ¿No? 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Bien. ¿Alguien me dice cuál es la parte real de todo este número complejo cociente? La parte real. Menos 2/5. Menos 2. Perfecto. ¿Y la parte imaginaria? 4i. 4. 4 quintos la parte imaginaria. Después le agregamos la unidad. La parte real 2 quintos, la parte imaginaria 4 quintos. Y es la unidad imaginaria. Así que el resultado de esta operación del ejercicio 5 es menos 2 quintos más 4 quintos de i. ¿Sí? ¿Qué observación podemos hacer acá? Que el cuadrado de un binomio se desarrolla igual que en el conjunto de los números reales, con la precaución de que i al cuadrado se cambie por menos 1. ¿Se acuerdan de la formulita del cuadrado del binomio? Que la usamos un montón de veces, que dijimos el cuadrado del primero, más 2 veces el primero por el segundo,
más el cuadrado del segundo, y si acá en lugar de un más había un menos, acá cambiaba el más por menos. Bueno, este desarrollo del cuadrado de un binomio, uy, me mandé un lío. Este desarrollo del cuadrado del binomio sigue valiendo en el conjunto de los números complejos. Acuérdense que todas las propiedades algebraicas de la suma del producto, bueno, cociente y la división, se trasladan automáticamente al conjunto de los números complejos. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Salvo ese 41 que se me chispoteó, vaya a saber en qué estaba pensando. No, profe. Bien, avancemos entonces. Bueno, acá tenía la respuesta, menos 2 quintos más 4 quintos de i. Bien, vamos a estudiar las potencias de los números complejos. Ya vimos la suma, vimos la suma, vimos la resta, vimos el producto, vimos cómo se divide y vamos a estudiar las potencias. Pero en realidad las potencias, a lo único que le vamos a prestar atención son a las potencias de la unidad imaginaria, que esto es lo nuevo, porque las potencias de los números reales ya las conocemos, ya sabemos cómo se opera, las propiedades y demás. ¿Sí? Un pequeño comentario. Yo les dije que en cuanto a las propiedades algebraicas, el conjunto de los números reales se trasladan automáticamente al conjunto de los números complejos. Es decir, que todas las propiedades de las operaciones suma y producto que valían en el conjunto de los números reales tienen que seguir valiendo en el conjunto de los números complejos. Lo que no vale, lo que no se traslada del conjunto de los números reales al conjunto de los números complejos son las propiedades de orden, ¿sí? En el conjunto de los números complejos no podemos hablar de orden, no podemos decir que un número complejo es más grande que otro o más chico que otro. No podemos ordenar los números complejos de mayor a menor. ¿Por qué? Primera diferencia, en el conjunto de los números reales nosotros los ubicábamos en la recta real. Y en la recta real era más grande el que estaba ubicado a la derecha y más chico el que estaba ubicado a la izquierda. En el conjunto de los números complejos no nos alcanza la recta real para ubicarlos y necesitamos ubicarlos en el plano. Y un punto en el plano tiene dos coordenadas. No podemos decir qué punto es más grande que otro punto, qué vector es más grande que otro vector. No tiene sentido la relación de orden en el conjunto de los números complejos, ¿sí? Sí, todo lo que estudiamos respecto de lo algebraico. Bien, lo nuevo. Profe, ahí Sí, te hago una consulta. Entonces, ¿no hay desigualdades? no, no podemos decir que un número complejo es más grande que otro. No hay Ok, forma de compararlos. Eso es lo único que se rompe, la estructura de orden. ok, ¿Sí? Ya en complejos no vale esa estructura. bien. Bien, potencias. De lo único que nos vamos a ocupar es de la unidad imaginaria, porque en realidad de la parte real y la parte imaginaria de un número complejo son números reales y ya sabemos cómo se operan las potencias con los números reales. Bien, potencias de la unidad imaginaria ahí. Todo número elevado a la 0 da como resultado 1. Pará, porque esa frase a mí me hace un poco de ruido. Todo número distinto de 0 elevado a la 0 da como resultado 1. Genial. ¿La unidad imaginaria vale 0? No. Listo. Entonces elevado a la 0 da 1. Eso sigue valiendo. Todo número elevado a la 1 da el mismo número. Así que la unidad imaginaria elevada a la 1 da el mismo número i. ¿Sí? Y elevado al cuadrado da menos 1. Eso es por definición de número complejo, no se discute. O sea, que estas tres primeras potencias, medio como que son evidentes, ¿no? Todo número distinto de 0 todo número distinto de 0 elevado a la 0 da 1, todo número elevado a la 1 da el mismo número y cuadrado da menos 1 por definición. ¿Cuánto da i al cubo? Y acá empezamos a escribir estas cuentitas en relación a estas tres que ya conocemos. Y el cubo se puede pensar como un producto de potencias de la misma base, ¿no? Como i al cuadrado por i a la 1, donde dejamos la misma base y sumamos los exponentes. ¿Para qué hago esto? Porque yo ya sé que i cuadrado por definición vale menos 1 y menos 1 multiplicado por i me va a dar menos i. Del mismo modo pienso en i a la cuarta. I a la cuarta lo puedo descomponer como i cuadrado por i cuadrado, producto de potencias igual base, sumo los exponentes.
¿Con qué objetivo descompuse i a la cuarta como i cuadrado por i cuadrado? Y bueno, yo ya sé que i al cuadrado vale menos 1, así que menos 1 por menos 1, i a la cuarta va a valer 1. Y así fui haciendo con todas las potencias, ¿sí? A cada una de las potencias la fui pensando como el producto de dos potencias conocidas para poder hacer las cuentas de manera casi automática, vinculándolo con los primeros resultados de las potencias. ¿Estamos de acuerdo? Bien, todo muy lindo. ¿Y cómo calculo i elevado a un número recontra grande? Por ejemplo, i a la 347. Bueno, si yo tengo que calcular una potencia muy grande, lo que podemos observar es que i a la 0 vale 1, i a la 1 vale i a la 2 vale menos 1, i a la 3 vale menos i. I a la 4 vuelve a valer 1, i a la 5 vale i a la 6 vale menos 1, i a la 7 vale menos i. Y así puedo seguir. ¿Qué va a pasar? Se va a repetir incansablemente esto, ¿no? Se va a repetir la secuencia cada 4. ¿Vuelven a dar los mismos resultados? Claro, porque no hay más variantes. Entonces, como cada 4 me van a dar los mismos resultados, si yo tengo que calcular una potencia tan grande como i a la 347, lo que voy a hacer es, a este 347, lo voy a dividir en 4 partes. Lo que pasa que 347 dividido 4 no necesariamente me va a dar exacto. Puede darme resto 0 o no. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? Que si yo a un número lo divido en 4 partes, me va a quedar 4 por el cociente más el resto por el algoritmo de la división. Pero 4 por el cociente va a ser un múltiplo de una potencia de i a la cuarta. E i a la cuarta vale 1. Es decir, que todas las potencias de i que sean múltiplos de 4 van a dar como resultado 1. Por lo tanto, el resto de esa división va a ser el que me lleva la voz cantante del resultado de la potencia. Ahora, si yo estoy dividiendo por 4, tengo la posibilidad de que me dé resto 0, resto 1, resto 2 o resto 3. Por lo tanto, el cálculo de la potencia tendrá que ver con el resto de la división entre el exponente y 4. En este caso, 347 dividido 4 me da como resultado 86 y me sobran 3. Por lo tanto, i elevado a la 347 va a ser exactamente lo mismo que i a la 4 por 86 por i a la 3. Pero como i a la 4 por 86 va a ser un múltiplo de i a la cuarta, me va a dar 1, directamente el resultado va a coincidir con i al cubo, que es menos 1. Alguien había levantado la mano, perdón. Sí, profe. Quería preguntarle acerca de, por ejemplo, i a la 4 se escribe como i a la 2 por i a la 2. Sí. Pero podría escribirse como i a la 3 por i. Sí, también, porque ya Y sabes daría el cuánto mismo es i a la... resultado. Exacto, sí. Sí, Ah, sí. bien. Sí, sí. Bárbaro. Podés escribir como cualquier producto de potencias que ya sabes cuánto dan. Hasta el momento, i a la 0 ya se arrastra de R. I a la 1, naturalmente, es el mismo número. I al cuadrado es la definición que aparece nueva y a partir de acá todos los resultados se pueden calcular en función de esos 3. ¿Sí? Cuando uno calcula las cosas así, lo que está diciendo que está haciendo una definición recursiva o por inducción, ¿no? Define una cosa nueva en función de lo anterior, de lo que ya sabe. Pero sí, podés armarla, desdoblarla como i a la 3 por i a la 2 por i a la 2, i a la 3 por i a la 1. Como te resulte más cómodo, el resultado va a ser el mismo. Lo importante es que cada 4, el resultado de la potencia te vuelve a dar lo mismo. Entonces, a ver, yo ahora les propongo que me digan cuánto da i a la 95. Menos i. ¡Ay, qué rápido! ¿Cómo pensaste ahí a la 95? Yo lo pensé
digamos, tengo un truquito que si dividís, por ejemplo, el número por 4 y te Sí. da coma 75 el resto, quiere decir que es menos i. Si te da coma 50 es menos 1 y si te da 25 es i. A ver, vamos por parte, dijo Jack el Destripador. Yo, como no tengo mucho espacio en mi memoria, hago la cuenta de dividir. 95 dividido 4. 2 por 4, 8. Al 9, 1. Bajo el 5. 2 por 3, 4 por 3, 12. Al 15, 3. O sea que i a la 95 es lo mismo que i a la 4 por 23 más el resto. Pero 4 por 23 es múltiplo de 4, así que i a la 4 por 23 me va a dar 1. Así que esto es lo mismo que i a la 3. Según tu truquito funciona. I a la 3 ya sabemos que vale menos i. Así que i a la 95 da lo mismo que i a la 3, que es menos i. Me encantó tu truco, pero tenés que Trucazo. convencer a un compañero de hacer eso y que no te falle la memoria. Sí, no sé quién habló. No, yo dije trucazo, nada más. Trucazo, sí, trucazo para la gente joven que tiene espacio en la memoria. Bien, está entonces, esto, lo único nuevo que aparece acá es como calcular una potencia de i y lo que tienen que recordar es que cada 4 las potencias se repiten, así que el resto de la división entre el exponente y 4 va a ser el que va a llevar la voz cantante de la potencia. Fíjate que acá el resto es 3. Entonces podríamos haber dicho directamente i a la 95 va a coincidir con i a la 3. ¿Por qué i a la 3? Porque 3 es el resto de la división. Eso va a pasar siempre, del resto de dividir por 4. I a la 3 está en la lista de las 4 que me tengo que saber. ¿Vale menos i? Listo. Entonces i a la 95 vale menos i. Fin de la historia. El trucazo que tiró acá el compañero, si después querés contarlo a tus amigos de qué se trata, está fácil, porque hay 3 restas posibles, ¿no? 0, 0,25, 0,5 y 0,75. Bueno, a cada uno se le asigna una potencia. Pregúntenle al compañero, ese truco. Bien, vamos con estos ejercicios a ver si nos salen. Acá aplicamos lo que sabemos de las potencias. Por suerte son chiquitas. Espero no haber metido la pata en ningún ejercicio. Hacemos estos 3 y avanzamos un poquitito más.
Yo voy a ir haciendo el 1 sin que nadie se me copie. Tengo que resolver esta multiplicación, ¿no? Pero primero tengo que calcular el cuadrado de este binomio. Y yo ya sé que el cuadrado del binomio es el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y una vez que ya sé quién es este número complejo, hago la distributiva. Y este número complejo es 1 más 2i menos 1. Así que este 1 con este menos 1 se me va a cancelar. Y me va a quedar 2i por 3 menos 2i. No se copien, ¿eh? Y ahora hago la distributiva. 2i por 3, 6i. Y 2i por menos 2i es menos 4i cuadrado. Pero como i cuadrado es menos 1 por menos 4 me da 4. ¿Da sí? ¿El primero? Sí, profe, a mí me dio eso. 4 más 6i. Mira, este lo hice bien. Este lo hice bien. Qué suerte. ¿Alguno no le dio? ¿Alguno se perdió en algún procedimiento? Bueno, ¿pudieron hacer el segundo? Sí, profe, el segundo sí. Acá en el segundo tenemos un problema, ¿no? ¿Qué significa elevado a la menos 2? Este no hay problema, porque ya sabemos cuánto vale i al cubo. ¿Cuánto vale i al cubo? Menos i. Por 2 menos Menos 2i. 2i. Perfecto. Ahora, ¿qué significa 2 menos i elevado a la menos 2? ¿Alguien recuerda en matemática básica qué número recibía el menos como exponente? ¿Un medio? No, cuando el exponente era negativo, ¿de qué otra manera se leía? No me Una acuerdo, raíz pero sé que cuadrada, es una raíz. 1 sobre todo eso. O sea, Y 1 1 sobre todo eso es sobre el todo eso. inverso de todo eso, ¿no? Claro. El inverso. Cuando el exponente es negativo nos referimos al inverso. O sea que yo tengo que hacer el cuadrado del inverso de este número. ¿Sí? Me voy acá en un cálculo auxiliar. Cálculo auxiliar. 2 menos i elevado a la menos 2 es el inverso de 2 menos i, 1 sobre 2 menos i al cuadrado. Bueno, el cuadrado de 1 es 1 y el cuadrado de 2 menos i habrá que desarrollarlo, ¿no? A ver, cuadrado del primero, 4. Menos 2 veces el primero por el segundo. 2 por 2 por i. 4i. Más el cuadrado del segundo. ¿Qué número es este? 1 sobre... 3 menos 4i. Bien. O sea que esto es por 1 sobre 3 menos 4i. Mira, me ahorró un pedacito de hoja. Multipliqué fracciones, ¿no? Porque arriba queda multiplicado por 1 y abajo queda 3 menos 4i. ¿Están de acuerdo? Me salté un paso, ¿eh? Ya hice el producto de las fracciones. Bueno, estrategia para dividir. Multiplicar por el conjugado. Perfecto. ¿Quién sería el conjugado? 3 más 4i. Muy bien. Arriba y abajo tiene que ser el mismo número, ¿eh? Porque si no estoy cambiando el resultado. Y ahora me largo con la distributiva. ¿Sí? Abajo ni hago la distributiva. Acuérdense que abajo da a al cuadrado más b al cuadrado.
¿Sí? A al cuadrado más b al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Eso ni lo hagan, porque va a dar siempre va a dar al cuadrado más b cuadrado. Y ahora voy con las distributivas. 2i por 3, menos 2i por 3, menos 6i. Y menos 2i por más 4i es menos 8i cuadrado. ¿Acomodamos esas cuentas? A ver. Sería 8 sobre 25 Bien. menos 6 sobre 25. Perfecto. Perfecto. 8 sobre 25 sería la parte real y menos 6 sobre 25 la parte imaginaria que le agregamos la unidad. Bien. ¿Alguien le dio otra cosa? ¡Ay, mirá, me dio lo mismo! ¡Qué suerte! Lo hice bien. ¿Alguien se perdió en algún proceso? ¿Hace falta que revisemos? Bueno, ¿y vamos con el último? El último está facilito también, ¿no? ¿Cuánto da i cuadrado? Menos 1. Menos 1. Bien. ¿Y cuánto da i a la 5? Bien, porque i a la 4 Menos da 1, ¿no? I a la 4 da 1, me sobra una i. Así que lo de arriba es menos 1 menos i. ¿Estamos de acuerdo, no? I a la 5 es i a la 4 por i a la 1. I a la 4 vale 1. Así que esto es 1 por i. I. I a la 5 vale i. ¿Sí? Bien, ¿y el denominador? 4 menos... ¿Cuánto va el i ahí al cubo? menos i Menos i. ¿Hago menos menos? más 5i. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, joya. Entonces ahora vamos con el camino corto. Multiplicamos por el conjugado. ¿Quién sería el conjugado del denominador? 4 menos 5. 4 menos 5i. Bien, no se van a olvidar de que arriba y abajo tienen que multiplicar por lo mismo, ¿eh? No hagan lío con eso. Acuérdense que lo que están haciendo es agregar una fracción que vale 1. Lo de abajo ni hago la cuenta, es 16 más 25. A cuadrado más b cuadrado. Eso va a ser siempre así. Y arriba, bueno, remangate y arranca con todas las distributivas. Se las dejo a ustedes. A ver a qué llegan. A mí me dio menos 9 sobre 41 más i sobre 41. A ver, che, a mí también. Mirá, nos dio lo mismo. Somos 2. Si ya hay 3 que nos da lo mismo, somos mayoría. Así que debe estar bien. Bueno, listo, ya cantaron una a mí también ahí en el chat. Juan Segundo. A mí también. Ya somos 3. Parece que el resultado es menos 9 sobre 41 parte real más 1 sobre 41 parte imaginaria. Bueno, hasta acá vamos bien, chicos. ¿Se digiere esto? Es paciencia, Sí, ¿eh? sí. Hay que acostumbrarse a trabajar con las potencias. Bueno, vamos a pasar a lo que sigue entonces. Adelantemos un pasito más. Estuvimos hablando de un número complejo en forma binómica, ¿no? Que dijimos que marcamos la parte real, la parte imaginaria. Acá yo dibujé a Z en el primer cuadrante, pero Z podría estar en cualquiera de los 4 cuadrantes en los que queda dividido el plano, ¿no? Es por una cuestión de comodidad que uno siempre grafica en el primer cuadrante. Nosotros dijimos que con el conjugado nos referíamos al número complejo que conservaba la parte real, pero se le cambiaba el signo a la parte imaginaria.
Entonces, si Z es este que dibujé acá en el primer cuadrante, ¿en qué cuadrante caería el conjugado? ¿En qué cuadrante dibujaríamos el conjugado? La misma parte real, pero opuesta a la parte imaginaria. Mirá, acá más o En el menos, tercero. 1, 2, 3. En el segundo. En el segundo, porque la parte real tiene que ser la misma. Acá, mirá, si lo miramos con un poquito de cariño, podríamos pensar que según lo que está dibujado, la parte real podría ser 4 y la parte imaginaria podría ser 2, o casi 4 y casi 2. Así que el conjugado de Z va a caer en el segundo cuadrante. ¿Sí? Conservamos la parte real sigue siendo la misma. En el cuarto sería. En el cuarto. Y la parte imaginaria sería lo opuesto. ¿Ven? Acá la parte real se conserva y la parte imaginaria son números opuestos. ¿Vamos bien? Bueno, con el menos Z nos vamos a referir al opuesto, igual que en el conjunto de los números reales, ¿eh? Cuando el menos lo tiene adelante el número, lo leemos el opuesto de. Lo que pasa que en el caso de los números reales, uno dice, si el número es el 5, no andamos diciendo el opuesto de 5, decimos directamente menos 5. Pero en realidad no estaría mal decir el opuesto de 5. Bueno, acá, a un número complejo A más BI, si queremos calcular su opuesto, tenemos que hacer todo lo contrario, es decir, opuesta a la parte real, opuesta a la parte imaginaria. ¿En qué cuadrante caería el opuesto de este número complejo Z A más BI? El opuesto de la parte real y el opuesto... Tercer cuadrante. Ahora sí, en el tercer cuadrante. ¿Sí? El opuesto de la parte real y el opuesto de la parte imaginaria. Y después tenemos el conjugado del opuesto o el opuesto del conjugado. Como quieran ustedes. El conjugado del opuesto o el opuesto del conjugado. Si el opuesto es menos A menos BI, el conjugado del opuesto va a ser menos A más BI y ese va a caer en el segundo cuadrante. ¿Sí? Bueno, esto era un detallecito como para introducir la notación de conjugado, de opuesto y visualizar en qué cuadrante cae cada uno de estos numeritos. Bien. En el apunte, no les voy a decir en qué página, así se ponen a estudiar un poquito ustedes. Hay algunas propiedades que tienen que ver con la conjugación de los números complejos, es decir, propiedades vinculadas a los conjugados de los números complejos. Los que les proponemos, yo no lo voy a explicar acá, porque en realidad es bastante simplona y es bastante natural o intuitiva estas propiedades, es que ustedes las estudien y traten de ponerse ejemplos para cada una de esas propiedades. Defínanse un número complejo fijo, uno que a ustedes les quede cómodo, y traten de ponerse ejemplos de estas propiedades de los conjugados. Por una cuestión de tiempo no nos vamos a detener tanto en la teoría porque lo pueden leer en el material y es bastante fácil. Bien, hasta acá nosotros estuvimos trabajando con los números complejos escritos en forma binómica, ¿sí? La ventaja que tenía la forma binómica de un número complejo es que la parte real y la parte imaginaria del número complejo conforman lo que llamamos coordenadas cartesianas del número complejo, ¿no? Podíamos marcar un punto en el plano de coordenadas AB y ese punto lo uníamos con una flechita. Esa flechita o ese vectorcito que sale del origen de coordenadas era la representación gráfica de ese número complejo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es referirnos al número complejo pero mediante otras coordenadas. ¿Sí? Nosotros si tenemos un número complejo escrito en forma binómica, sacamos las coordenadas cartesianas. ¿Cómo? La parte real es la primera componente del par ordenado y la parte imaginaria la segunda componente del par ordenado y ese par ordenado en el plano cartesiano representa un punto. Ese punto se une con el origen de coordenadas y determinan un segmento, un vector, una flecha. Esa flecha es la representación gráfica del número complejo. Ahora, lo que nosotros podemos hacer es decir cuánto mide esa flecha
¿Qué longitud tiene esa flecha? ¿Cuál es el módulo del número complejo? Cuando uno dice mi número complejo mide 4, mide 5, mide 1,2, mide 0,5, lo que está indicando es cuál es el largo de ese vectorcito o de esa flechita que representa el número complejo. Ahora, como uno está midiendo una flecha o un vector, esa medición no puede ser negativa. Por lo tanto, el módulo de un número complejo es 0 si el número complejo es 0 o es un número positivo. ¿Está bien? Ahora, si yo les dijera, ¿me pueden dibujar un número complejo de coordenadas cartesianas? 1 menos 1. Y ustedes me van a decir, sí, sí, te lo puedo dibujar. Me paro en 1 de la parte real, me paro en menos 1 de la parte imaginaria, marco el punto de coordenadas cartesianas 1 menos 1 y, disculpen la desprolijidad, pero me llevé dibujo, hago la flechita que arranca del origen de coordenadas y termina en el punto 1 menos 1. Horrible esta flecha rayada 1000 veces, pero es difícil dibujar en la tableta. Tiki, tiki. Bueno, imagínense que es una flecha derechita. Bien. Ahora yo les digo, che, ¿ustedes me pueden dibujar un número complejo cuyo módulo, y vamos a usar la notación de módulo del conjunto de los números reales? ¿De qué manera se interpretaba el módulo como distancia en R? ¿Era la distancia del número a dónde? Al origen. Bien, entonces acá la noción de módulo es la distancia del punto este de coordenadas cartesianas al origen de coordenadas, ¿sí? Al origen de coordenadas. ¿Me pueden dibujar el número complejo, un número complejo cuyo módulo sea 2? ¿Estaría sobre No. el eje X? A ver, ¿dónde? Decime las coordenadas cartesianas. Sería 2 en el X y 0. Bien, ahí podría estar el número complejo Z. ¿Es en el único lugar donde podría estar? Y podría estar, si no, en el menos 2 también. También mide 2 este. ¿Y es ese el único número complejo que tiene módulo 2? Acá ¿No hay sería otro como una módulo. circunferencia? Claro, o sea que diciendo cuánto mide el módulo complejo no puedo decir quién es el número complejo. Si yo te doy las coordenadas cartesianas, vos marcás un solo punto en el plano y ese punto determina un único número complejo. Ahora, si yo te digo cuál es el módulo del número complejo, no podés determinar un único número complejo, porque hay infinitos números complejos, por ahí lo dijeron, ¿no? Que miden dos unidades de largo. Son todos los que están en una circunferencia de radio 2. Entonces, solo con decir la longitud o el módulo de un número complejo, no queda determinado el número complejo. Se necesita una coordenada más. Es decir, que además de las coordenadas cartesianas, de las que podemos rescatar el número complejo en forma binómica, podemos dar otras dos coordenadas que se llaman coordenadas polares. Pero esas coordenadas están vinculadas a lo geométrico. Es decir, una coordenada es el módulo del número complejo, que se lo suele denominar con la letra R o con la letra griega ρ, o simplemente usar las barritas de módulo que usábamos en matemática básica. Y otra, para que quede determinado un único número complejo, es decir, ¿cuál es el ángulo que forma ese número complejo o ese vector con el semieje real positivo? Ahí ya las cosas cambian, porque si yo te digo, dibujame un número complejo que tenga módulo 2 y que el ángulo que forma con el semieje real positivo es 0, el único que vas a marcar es el que me dijeron hoy al principio. El único número complejo que mide 2 unidades de distancia al origen y que forma un ángulo con el semieje real positivo de 0 es el número real 2. Si yo te digo, dibújame un número real, un número complejo que tenga módulo 2 y que forme un ángulo de pi sobre 2 con el semieje real positivo. Pi sobre 2 es este de acá, ¿no?
¿Se dan cuenta que este está a 2 unidades del origen y forma un ángulo de 90 grados de pi sobre 2 con el semieje real positivo? ¿Ven que hay uno solo? Pero necesito las dos coordenadas. La longitud que mide la flecha y el ángulo que forma la flecha con el semieje real positivo. De esa manera, yo puedo determinar un único número complejo en el plano. Ahora, esto está vinculado, como les dije, a lo geométrico. O sea que lo vamos a vincular con lo que estudiamos en la unidad 1. En la unidad 1 nosotros estuvimos hablando de circunferencias trigonométricas que tenían la particularidad de que tenían radio 1. Bueno, ahora vamos a imaginarnos que estas cuestiones están metidas adentro de una circunferencia. No importa si son trigonométricas o no. No importa qué radio tiene esa circunferencia, pero lo vamos a vincular con eso. ¿Por qué? Porque dentro de la circunferencia trigonométrica quedaban determinados, cada vez que yo marcaba un punto sobre la circunferencia, quedaba determinado un triángulo, en donde a la abscisa del punto de la circunferencia se la llamaba coseno del ángulo, y a la ordenada de ese punto sobre la circunferencia se la llamaba seno del ángulo. Y ustedes me dirán, ¿y eso qué tiene que ver con lo que vamos a hacer ahora? Bueno, yo necesito que ustedes me expliquen o que me den una receta para poder decir de este número complejo, cualquiera, ¿no? Este es uno, intenta hacer uno cualquiera, está dibujado en el primer cuadrante, pero intenta representar a un número cualquiera. Alguien que me diga cuánto mide este número complejo, cómo hago para averiguar cuánto mide y cómo hago para averiguar qué ángulo forma con el semieje real positivo. ¿Con Pitágoras se puede hacer? Ahí está. Si estás pensando en Pitágoras, estamos hablando de un triángulo rectángulo, ¿no? Sí, da 5,83. Ah, La pará, longitud. no, pero este intentaba hacer uno cualquiera, ¿eh? Ah, Yo quiero que me den una fórmula general. Entonces, pienso en un triángulo rectángulo, en primer lugar. ¿Sí? Bien, si es un triángulo rectángulo, tenemos hipotenusa y tenemos catetos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Quién sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo verde que ven acá? La hipotenusa sería el Z. La longitud de Z, el módulo sería la hipotenusa, ¿no? ¿Y los catetos quiénes serían? A y B. A y B. En La este coordenada caso, real y la imaginaria. exacto. En este caso son A y B porque están dibujados en el primer cuadrante y se supone que A es positivo y B es positivo. Si el número complejo estuviese ubicado en otro cuadrante o alguno de los catetos fuera 0, bueno, si alguno de los catetos vale 0, se saca de manera inmediata. Pero si estuviese dibujado en otro cuadrante, no vamos a decir un triángulo de cateto menos 3 o un triángulo de cateto menos 8, que en realidad vamos a decir un triángulo cuya parte real representaría un cateto vale menos 8, pero no es que la longitud del cateto es menos 8, ¿sí? Lo del triangulito es simbólico para recordarlo, nada más. Pero pensemos en lo siguiente. ¿Cómo se calcula la hipotenusa de este triángulo rectángulo? Alguien dijo por ahí, lo nombró este señor griego. Sería Sería la el suma cateto de los opuesto sobre el cuadrados adyacente. de... La longitud de la hipotenusa. La hipotenusa al cuadrado, ¿a qué era igual? Sí, la a la suma de suma los de los catetos y cuadrados de los catetos. al cuadrado. Bien, entonces acá según el teorema de Pitágoras, la hipotenusa sería la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Que un cateto sería la parte real y el otro cateto sería la parte imaginaria. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, fíjense una cosa. Acá venimos lo de lo simbólico. Si el número complejo z fuera menos 1 menos 2i, no sé para qué lo puse entre paréntesis, pero si el número complejo z fuera menos 1 menos 2i, ¿cuánto vale el módulo de z? Raíz de 5. Uno real y. Ah, sí. ¿La parte real de este número quién es? Menos 1. Menos 1. Menos 1. ¿Al cuadrado? 1. 1. O sea que positivo o negativo no importa, porque al elevarlo al cuadrado, el negativo se va a ir, ¿no? Sí. ¿Y la parte imaginaria cuánto vale? Menos 2. Menos 2 al cuadrado. 4.
Bien, como alguien dijo por ahí, raíz en 5. Ahora, si vos vas a dibujar este número complejo, decís -1 de parte real, -2 de parte imaginaria, ¿no? Dibujás así, haces la flechita. Mm. Y pensás en el triángulo rectángulo. No decís tengo un cateto que mide -1 y otro cateto que mide -2, porque como visualización de triángulo no puede medir -1 y -2. Es simbólico lo del triangulito, es para vincularlo con el teorema de Pitágoras, ¿sí? Pero no es que un cateto mide -2 y otro cateto mide -1. Para calcular el módulo, un número complejo, recuerdo esta visualización donde los catetos, si los miro como catetos, son números positivos, pero en realidad vale para cualquier número complejo, se calcula haciendo la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. ¿Sí? De la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Independientemente de qué signos tengan A y B. Acuérdense que este dibujito en el primer cuadrante lo único que intenta es que ustedes no se acuerden fórmulas de memoria, sino que traten de vincularlo con algo conocido. ¿Eh? Si alguno de los catetos fuera 0, ni siquiera tengo triángulo. No sé si se entiende a lo que voy con esto que estoy tratando de resaltar acá. Bien, entonces, dado un número complejo cualquiera, ubicado en el cuadrante que se te dé la gana, con parte real y parte imaginaria positiva, negativa o 0, una forma de calcular la longitud de ese número complejo es haciendo la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. ¿Sí? Bueno, les propongo que les calculemos el módulo de estos números complejos. Ah, ya, me fui, esperen. Por ahora estamos hablando solo del módulo, después les voy a dejar un adelantito como para que lean para la clase que viene. El módulo de un número complejo, independientemente de quién sea el número complejo, se calcula haciendo la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Olvídense del signo que tiene la parte real y la parte imaginaria, porque independientemente de si es positivo o negativo, al cuadrado va a dar positivo. Si es 0, va a dar 0. ¿Sí? Bueno, calculemos ahora sí el módulo, solamente la longitud de estos tres números complejos. Yo quiero que ustedes me digan qué longitud tienen estos tres números complejos. Claro, en realidad no son tres números complejos determinados fácilmente, porque primero tendría que saber qué número representa cada uno de esas operaciones, ¿no? Hacemos este ejercicio y dejamos por el momento acá y después les digo qué les queda de tarea. Los ayudo con el primero. Yo no puedo sacar el módulo de z si no sé quién es z. Para saber quién es z tengo que hacer esta cuenta, ¿no? I por 4, 4i. 4i I por menos 3i, menos 3i al cuadrado. o sea, Eh, 3. Más 3. 3, sí. 13. No, 3i, más 3, no, más 3. 3 solitos. Ahí Sí, va. sí, sí. Entonces, este número complejo tiene parte real, ¿cuánto? 3. Y parte imaginaria, 4. ¿cuánto? O sea que el módulo de este número complejo es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Sí? 5. Bien, esta cuenta de acá adentro da la raíz de 25, o sea, 5. Perfecto, entonces, respuesta al ítem A, el módulo de z vale 5. Primero tuvimos que descubrir quién era z y después calculamos el módulo. ¿Sí? Bueno, lo mismo hay que hacer con el B y el C. A ver qué sale del B y el C. Borré pues ya sabía que z valía 5.
¿Descubrieron quién es Z en el B? Z 4 menos 3i. Si Z es 4 menos 3i, ¿qué Es el módulo mismo tendría que tener? que. El módulo es el mismo que en el A. Bueno, será el mismo que en el A. A mí me dio 5 el módulo. ¿Ustedes? También. También. Yo también. Genial. Sí, Vamos. acepté yo. Ya somos 3. Que nos dio igual, entonces está bien. Bueno, lo mismo hay que hacer en el último. Fíjense que en el último, en el C, lo que está escrito ahí es una división, pero está escrita en forma de producto. Tenés dos alternativas. O usás la definición de inverso de 1 más i, o ponés el 1 más i abajo en el denominador y usás la estrategia de multiplicar por el conjugado. Como vos quieras. No sé si se entiende lo que estoy queriendo decir. En el C, podés hacer 3 menos 2i por 1 sobre 1 más i, que es el inverso de z. Multiplico lo de arriba con lo de arriba, me queda 3 menos 2i, y lo de abajo con lo de abajo, 1 más i. Podés hacer la división multiplicando por el conjugado, o podés usar la definición del inverso de 1 más i y hacer la distributiva, como vos quieras. Acuérdense que hay dos formas de hacer la división y vos podés elegir la que quieras. Me parece que acá está fácil hacerla del conjugado, ¿no? Abajo ya sé que me va a dar 2. Y arriba voy con las distributivas, ¿no? 3 por 1, 3 por menos i, menos 2i por 1 y menos 2i por i. Más 2i cuadrado es menos 2, así que 3 menos 2 es 1, la parte real, y 3 menos 2 es 5. Menos 5 medios la parte imaginaria. Este es el z del c, ¿les dio así? ¿O hice mal la cuenta? Hice 3 más 2i cuadrado, que es menos 2, ¿no? 3 menos 2 me da 1 y lo divido por el denominador. Y acá tengo menos 3 menos 2, menos 5 y lo divido por el denominador. ¿Y cómo calculo el módulo de esto? Raíz cuadrada de ambos términos elevados al cuadrado. ¿Está bien? ¿1 cuarto y 25 cuartos? O sea que esto es la raíz cuadrada de 26 cuartos. Si no te gusta 26 cuartos, 13 medios, si simplificas la fracción. Sí. O bueno, raíz de 26 sobre 2, como quieras. Como quieras. Bien. Bueno, me parece que daba eso. A ver, che. Sí, raíz de 13 medios. Les voy a dejar este ejercicio para que lo vuelvan a pensar, porque hay en el apunte teórico unas propiedades vinculadas al módulo de un número complejo. ¿Sí? Estas propiedades las van a encontrar en la página 10. Entonces, ¿cuál es la tarea que van a hacer para la clase que viene? Este mismo ejercicio lo van a tratar de resolver sin hacer todas estas cuentas, es decir, sin descubrir quién es el z en cada caso. ¿Sí? Porque fíjense que en el primer caso hicimos la distributiva con el i, en el segundo caso hicimos el producto para saber quién era z, después sacarle el módulo, y en el tercer caso hicimos el cociente para saber quién era z y después sacarle el módulo. ¿Sí? Lo que les propongo es que ustedes estudien las propiedades del módulo, un número complejo, que están en el apartado 10 de la página 10 de la unidad 2, y traten de volver a hacer este ejercicio, pero sin desarrollar todas las cuentas que hicimos. Tenemos que llegar a la misma conclusión.
Con lo que estuvimos viendo hoy, solo con esta primera parte de la clase, van a poder hacer hasta el ejercicio 7 de la unidad 2, de la práctica 2. Son un montón de ejercicios. Estos ejercicios están para que ustedes se entrenen con los cálculos. No aportan demasiado de nuevo, lo único que les van a aportar es experiencia en la resolución. Fíjense que en el ejercicio 1 son ejercicios de suma, resta, multiplicación, cocientes. De hecho, algunos ya los hicimos hoy durante la clase. En el ejercicio 2 es simplemente hacer un par de operaciones en donde se vincula el concepto del conjugado de un número complejo. En el ejercicio 3 hay que despejar z, es decir, usar las propiedades algebraicas para descubrir quién es el número complejo z que está metido en un cálculo, como si fuera una ecuación. El ejercicio 4 son ejercicios de este estilo, de hecho el A, el B y el C son los primeros 3 que acabamos de hacer ahora en este apartado. Les queda el resto de los ítems para completar el 4. El 5 es para pensar. Y el 6 y el 7 están vinculados al módulo de un número complejo que si estudian las propiedades lo van a poder hacer sin problemas. Es decir, que de acá al miércoles, si bien son 7 los ejercicios para hacer, y ustedes me pueden decir hay poco tiempo de una clase a la otra, en realidad son ejercicios que ya estuvimos haciendo y son ejercicios que no les van a generar demasiada dificultad. ¿Sí? Acuérdense que todavía quedan como para terminar de disolver los ejercicios de la práctica 1, que a lo mejor surge alguna duda en el entretiempo. Y recuerden que está subido el desafío número 1. El desafío número 1 son ejercicios integradores vinculados a la práctica 1. Acuérdense que los ejercicios del desafío son ejercicios del estilo de los parciales o de los finales. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Van a ser así de largos? No, no van a ser así de largos, pero van a ser conceptualmente muy parecidos a este tipo de ejercicios. Así que tienen bastante para hacer, ¿eh? Pueden hacer hasta el ejercicio 7 de la práctica 2, pueden pensar en este ejercicio 4, que hicimos los 3 primeros, estudiando las propiedades del módulo y abordándolo desde otro lugar, y queda todo lo de la práctica 1 para terminar. Pero hasta el ejercicio 7 están en condiciones de hacer. Ustedes avanzarán hasta donde puedan, pero hasta el 7 van a poder hacer sin necesidad de ninguna otra explicación. ¿Sí? Bueno, damos por terminada la clase de hoy. Yo me quedo un ratito más, Pablo, te libero. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna duda de un ejercicio, me quedo un ratito más, no tengo ningún problema. Y si no, nos vemos el miércoles a la misma hora por el mismo enlace de Zoom. Chao, gracias. Adiós. Bárbaro, Chao, adiós. profe. Adiós, Chao, hasta adiós. luego.